Muy buenas tardes, apreciados aprendices. Les doy la bienvenida a la primera sesión formal de nuestro curso de inglés nivel básico 2. Vamos entonces a comenzar primero con un rápido repaso acerca de algunos temas básicos, algunos temas relacionados, por supuesto, con conceptos que debemos tener claros para poder tener un buen avance en este nivel número 2. Entonces, bienvenidos, gracias por su puntualidad. Estaba esperando que conectaran un poco más de personas para poderles dar el acceso sin ningún problema. Ok, bueno. Vamos a repasar primero conceptos sencillos y básicos como por ejemplo los pronombres y el uso del verbo to, para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan recordar, refrescar estos conceptos. Ok, entonces vamos de una vez a comenzar. Y pues si tienen preguntas, entonces de pronto cuando hagamos pausas de acuerdo a cada uno de los temas que vamos avanzando, pueden levantar la mano y atenderemos las preguntas. Además, hoy pues todavía no tenemos acceso al correo institucional, este es un problema, entonces nos toca crear un segundo link de acceso que voy a compartir en un momento por el chat y también por el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan, obviamente, entrar a la segunda parte de la sesión. ¿Listo? Entonces, nuevamente, gracias por su puntualidad. Pues comenzamos directamente una vez compartiendo el material. Bueno, ok. Entonces vamos a comenzar nuevamente con el tema de pronombres personales. Los pronombres personales pues son los que nos van a servir para reemplazar el nombre de el sujeto que realiza la acción por una pequeña palabra, ¿cierto? También los tenemos en español y en este caso entonces tenemos los pronombres de esta manera, ¿no? Los tenemos separados en orden de personas singulares y personas plurales. En singular hablamos de una sola persona, un solo elemento, alguien que realiza la acción. Y entonces tenemos primera persona del singular, tenemos la persona yo, que en inglés es I. En esta imagen pueden ver también la pronunciación en esta columna, en la cuarta columna, para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? En inglés, además, cabe recordar que la gran mayoría de los pronombres no tienen género gramatical, es decir, que se emplean indistintamente para masculino y femenino, excepto, ya les muestro cuáles sí tienen género. Segunda persona singular, tú o usted, you. Y aparecen las tres personas singulares de tercera persona, que son él, ella, eso o ello. Y entonces acá sí ya tenemos una diferenciación entre él, que es he, que es para masculino exclusivamente, she, que es para ella, femenino exclusivamente, y tenemos it, que es neutro, pues se refiere usualmente a elementos, animales, cosas, situaciones también. En ese caso entonces los utilizamos siempre para este caso. Entonces it es neutro, un poco más neutro. Recordemos que es sencillamente hablar de eso, ello, y pues los animales, a pesar de que en el español nosotros los vinculamos más con lo masculino y lo femenino de acuerdo a su género, en inglés no ocurre esta situación. Ahora vamos para los pronombres plurales. Primera persona del plural, es we, nosotros o nosotras. Aquí en este caso aplica también para los dos casos. Recordemos que cuando decimos nosotros, yo me incluyo en el nosotros. Y por eso está relacionado como primera persona. Siempre que yo esté, tanto en singular
o en plural, entonces es primera persona. Segunda persona del plural, you. You, que en este caso, cuando es plural, significa ustedes. En este caso, entonces, se refiere uno a un grupo de personas con las que tengo cierta relación, pero yo no estoy dentro de ese grupo. You. En este caso, suena y se escribe igual exactamente que la segunda persona del singular, pero lo que varía es cuando los complementos me dan a entender que estoy hablando de un grupo de personas versus una sola persona. Tercera persona del plural, they, que son ellos, ellas. También aplicaría para grupos neutros, digamos que en donde hubiese mezcla de femenino y masculino. Entonces, en este caso, they es para hablar de ellos. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos entonces recordar cómo funcionan también los verbos. Empecemos por el verbo to be y cómo funcionan las reglas de conjugación para el presente simple. Entonces, los pronombres nos ayudan a refrescar un poco este tema. Ok, el verbo to be es un verbo supremamente importante para la lengua inglesa. ¿Por qué? Porque este verbo se emplea para muchas cosas, muchísimas cosas, que funcionan también pues, en el momento específico de expresar que tiene doble significado y además pues, sirve para dar información personal. El verbo to be significa ser o estar, dependiendo cómo se emplee, dependiendo los elementos complementarios, es decir, el resto de estructuras como artículos, como sustantivos, como adjetivos con los que se acompaña la frase, entonces ahí se entiende el cambio, por supuesto, de significado de este verbo. Este verbo, como lo estamos viendo en este momento, es un verbo que está en presente simple. Presente simple. Y bueno, es importante recordar que el presente simple no es únicamente para hablar de situaciones presentes, sino que se emplea un poco más también para hablar acerca de situaciones que son constantes en el tiempo, como el nombre de nosotros, por ejemplo. Nuestro nombre, a menos que cambie por alguna situación, siempre va a ser empleado con el verbo to be, ¿cierto? En ese caso, en el presente simple. Se habla de cosas que van a suceder en un futuro, sin, digamos, variación de tiempo, es decir, que lo que sucede es que son cosas que están agendadas para un futuro, van a suceder, por ejemplo, citas médicas, compromisos, clases, etcétera. Este tipo de cosas se emplean con este tiempo del presente simple y pues entonces ese da el recordatorio. No es para cosas que están sucediendo en este mismo instante, para eso utilizamos el otro tiempo que vamos a trabajar bastante en este curso, que es el presente continuo, pero entonces dejémoslo de este tamaño mientras hacemos el repaso. Pronombres. Entonces, la conjugación del verbo to be de acuerdo al pronombre. Hay 3 conjugaciones diferentes, cada una relacionada con cada una de las personas gramaticales y el plural y el singular. El único pronombre que conserva una conjugación exclusiva es el pronombre yo, I, cuya conjugación es am. Es la única diferente, como pueden verlo en la imagen, ¿no? Y también recordemos de una vez que las contracciones de la conjugación de algunos verbos, de algunas negaciones, de algunas estructuras en inglés son 100% correctas. Así que yo quiero decir I am, está bien, tanto como está bien decir am, que es la contracción, que es la I, siempre I mayúscula para referirse al yo, apóstrofe M, es decir, que lo que suprimimos y digamos reemplaza esta apóstrofe es la letra A, la vocal. Ok. Pronombres que tienen la conjugación are. You, tanto usted como tú, tanto ustedes, es decir, en plural y en singular, también se conjuga you are. You are. Y la contracción your. We, nosotros o nosotras. We are.
we're. They, ellos, ellas. They are, their. La contracción, nuevamente, presente y 100% correcta. Ahora, las terceras personas del singular tienen su propia conjugación. He, she, it. Los tres comparten conjugación también y es is. He is, she is, it is. También la contracción his, she's, its. Esto para las frases afirmativas. Frases que hablan sin negaciones, las que no son preguntas, las frases que afirman lo que se está conteniendo en la frase como tal. Ahora pasamos al repaso de lo negativo. Al negativo le vamos a agregar una partícula, la partícula no, que significa not. En inglés, ¿cierto? La partícula not es la que se emplea en el inglés para hacer esta negación. Y entonces lo que sucede es que la vamos a poner después de la conjugación del verbo to be. Igualita, no cambia la que acabamos de ver antes, ¿cierto? Es la misma conjugación, pero después del verbo to be conjugado ponemos el not. Hay algo también que recordar muy importante en este momento, y es que en inglés siempre debemos poner el pronombre, siempre. En español puede estar implícito el uso, por ejemplo, cuando me refiero a mí misma. Digo, soy profesora, ¿cierto? Pero en inglés tengo que decir yo soy. Tengo que decir quién realiza la acción, ¿sí? En este caso, ser. En inglés es imprescindible para que la estructura gramática no pierda su cohesión, no pierda su lógica y sea fácil de entender, porque muchas veces hay conjugaciones que se comparten también, y entonces en ese caso poner el pronombre es muy importante para saber exactamente quién realiza la acción. En cambio en español las estructuras verbales son un poco diferentes. Ok, entonces después de este recordatorio vamos a ver cómo es la versión negativa del verbo to be. I am not, para yo no soy, yo no estoy. Y también la contracción, am not. En este caso, I am y am not es la única forma de conjugar el verbo, de utilizar la contracción como tal. ¿Ok? Ojo, es únicamente en la parte de la estructura de I am en donde vemos la contracción en negativo. You, tanto plural como singular. You are not. Pero en este caso podemos hacer la contracción de dos maneras. En la parte en donde se encuentra el verbo, you're not, o en la parte en donde está el verbo con la negación, you aren't. De las dos maneras es 100% correcto. We, nosotros, nosotras. We are not. La misma situación. We're not, we aren't. Se puede de las dos maneras. Con el tiempo vamos relacionando de pronto la que nos parezca un poco mejor, la que nos parezca más agradable, más fácil de recordar. Y en este caso también lo mismo, también se puede trabajar sin la contracción, solo que en el inglés es común hacerlo. They, ellos, ellas. They are not. They are not o they aren't. Igualmente, de las dos maneras, con el pronombre y el verbo o con el verbo y la negación. Ahora la tercera persona del singular. He is not. He's not. He isn't. She, ella. She is not. She's not. She isn't. Y nos falta eso, ello, esa, ella. En este caso acuérdense que es para objetos. It is not. It's not. It isn't. Todas las contracciones son correctas
100%. Nicole. Teacher, una pregunta. Para pronunciar la contracción del I am, ¿es I am o am? Es que la pronunciaste como diferente. Am. I am. Sí Am, es. am. Alcanzas a decir I un poco, pero la M entra de golpe. I am, como Sí. am. Sí, es que a veces te escuchaba como am, pero a veces am, entonces no sabía cómo ubicarlo, perdón. Tranquila. Ok. Bueno, entonces ahí ya con la pregunta bien hecha de su merced, continuamos, ¿ok? Listo. Bueno, esto en cuanto a las contracciones negativas. Resulta que entonces hay otra estructura importante a conocer cuando estamos trabajando con cualquier verbo en inglés y es la pregunta. Y en ese caso entonces las preguntas, perdón, ya devuelvo para allá. Ay, se me perdió la imagen de la pregunta. No, es que no la tengo acá, sorry. La tengo por acá. Ahora sí. Las preguntas tienen una estructura diferente al resto de las frases, porque en inglés, a diferencia del español que sencillamente hacemos una inflexión de subir el tono un poco para preguntar, entonces decimos, ¿ya estás en clase? Pero para afirmar decimos, ya estás en clase, ¿cierto? Cambia la inflexión de pronunciación. Y bueno, si lo escribimos tenemos signo de interrogación de apertura y de cierre. En cambio, en inglés cambia el orden de las palabras para hacer una pregunta, por lo menos para este tipo de preguntas que tienen la respuesta como si la respuesta sencillamente es decir sí o no a esa pregunta. Ya vamos a echar la repasadita de las otras estructuras. En inglés, si afirmamos, por ejemplo, cats are evil, los gatos son malvados, en español, en inglés, en preguntas, sorry, hacemos una inversión entre el orden del verbo y el pronombre, que en este caso no está como pronombre en el ejemplo, pero es sencillamente a quién se refiere que realiza la acción o sobre quién recae la descripción, que son los gatos. La pregunta comienza entonces con el verbo to be conjugado de acuerdo al pronombre que se está empleando. Después continúa con ese pronombre, después con el complemento y siempre se cierra con un signo de interrogación. En inglés solo se utiliza el signo de interrogación de cierre. Así es la norma gramatical y ortográfica en inglés. En español es apertura y cierre signo de interrogación, ¿no? Entonces tengan eso muy en cuenta también. ¿Are cats evil? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, ¿los gatos son malvados? En pregunta. Es importante recordar esto siempre. De hecho, cuando veamos primero el verbo, después el pronombre o el sujeto, vamos a entender que nos están haciendo una pregunta cuya respuesta pretende ser corta. Sí, por supuesto, se puede ampliar la respuesta, pero en este caso, entonces, casi siempre se busca que se responda sí o no. ¿Los gatos son malvados? Entonces podría ser la respuesta no, cats aren't evil. Los gatos no son malvados. Y así respondemos de una vez que no. Y podemos ampliar la respuesta. También depende qué tan larga querramos darla, pero la intención principal de este tipo de preguntas es ser puntual y corto. Ok, vamos a mirar entonces, ahora sí, esto era lo que yo quería ver, el repaso de cómo es la estructura de cada una de las frases, teniendo en cuenta esto que ya vimos de repaso del verbo to be. Pronombre, esto es para negación. Pronombre o sujeto, verbo to be, negación y complemento. I am not a student. I am not a student. I am a teacher. Ahí estoy haciendo una doble construcción, estoy haciendo una negación y una afirmación. Yo no soy estudiante, soy profesora. Esto es para la estructura negativa. Cuando hago pregunta, verbo to be más el personaje, el pronombre, el sujeto, complemento y signo de interrogación. Are you at home? ¿Estás en casa o en la casa? Esta es la estructura siempre. De hecho, van a notar que estas estructuras de
afirmación, negación y pregunta responden casi siempre a la misma lógica independientemente del tiempo gramatical. Entonces digamos que si recuerdan cómo son estas estructuras, más adelante va a ser más fácil para ustedes hacer la conjugación. ¿Ok? Eso es muy importante. Ok, bueno. ¿Alguna pregunta hasta el momento con el verbo to be? No, señora. Ok. Perfecto. Ok, people. Let's continue. Vamos entonces ahora a repasar rápidamente el alfabeto en inglés. Pues es uno de los temas que nos va a ayudar muchísimo con la pronunciación y también a familiarizarnos con el sonido de algunas palabras, ¿no? Entonces van a darse cuenta que, por ejemplo, inclusive aquí está nuestro pronombre I, que es el yo, ¿no? Que siempre es una I latina. Entonces vamos a repasar rápidamente. En esta imagen, todo este material que están viendo yo lo dejo publicado en un momento en Classroom para que ustedes lo puedan consultar también y puedan seguir repasando. Acuérdense que es repaso como de lo básico. Entonces en este caso vamos a ver que al lado de cada una de las letras está la pronunciación un poco más parecida a como realmente se dice en inglés. Entonces, A, B, B. Ojo con esta B, en inglés se nota un poco más la diferencia entre el sonido de la B larga y el de la B corta. La B larga es un poco más explosiva, es decir, que los labios hacen como un sonido hacia afuera. B, B. Ya miramos cómo suena la B corta. C, C. D, D. E, I. F, F. G, G. H, H. I, I. J, J. K, K. L, L. M, M. N, N. O, O. P, P. Q, Q. R, R. S, S. T, T. U, U. B corta. V. Es un poco diferente, se ponen un poco los dientes en contacto con los labios, sobre todo los dientes superiores con los labios inferiores. V. En cambio la otra es V, un poco más. ¿Ok? El sonido nos ayuda también a entender un poco la ortografía. W, W. X, X. Y, Y. Z, sí o sí. Es más común el sonido de sí. ¿Ok? Es diferente, mucho más larga que la S. La S es S y la Z es sí. Y si se dan cuenta, la C es sí, es corta y más contundente el sonido. Ok. Esto es tenerlo en cuenta, sobre todo porque las vocales cambian bastante con algunas combinaciones. Pero por ejemplo, si estamos haciendo un deletreo, lo más probable es que tengamos que utilizar alguna de estas opciones. De hecho, como les comentaba o como comento siempre en los niveles número 1 de los cursos, es algo que normalmente se hace en Estados Unidos, principalmente los spelling bees, los concursos de deletreo, para entender la ortografía, para memorizar el orden de algunas palabras. Hay palabras en inglés que se parecen mucho entre ellas. Hay unas palabras no son absolutamente sinónimas, sino que la escritura es muy similar y entonces muchas veces se busca es superar también un poco la confusión de cómo se escriben las palabras para que no pierdan sentido los escritos principalmente.
Es algo importante también para desarrollar la memoria. Entonces, concéntrense en los sonidos de las vocales también. A, E, I, O, I, U, I. Estas, bueno, la Y también algunas veces se comporta como vocal, así como en el caso del español, en este caso, Y. Algunas veces. ¿Sí? También lo mismo que en español, que algunas veces suena como Y, como un yo, y en otras como I, como en soy. En ese caso también pasa lo mismo en el idioma inglés. Ok, ténganlo en cuenta. Vamos a retomar un poco más adelante también este sentido del abecedario. Ok, números. Ok, empecemos con los otros primero. Los números en inglés. Aquí que no encuentro el... No me está respondiendo, perdón. No me responde el Zoom. Un poco raro. Permítanme, yo lo reviso un momentico. Presentar un segundo para poderlo revisar aquí a ver qué le pasó a mi Zoom, para que ustedes vean un poquito más grande la imagen. Ok, no me abre por acá, vamos a ver de otra manera. Hay un inconveniente técnico con el Zoom, pero ya. Denme 2 segundos mientras lo puedo abrir nuevamente como está abierto todo lo demás. Listo, ahora sí. Continúo compartiendo. Ok, ahora sí. Números en inglés. Entonces, repaso también. Vamos un poco más veloz, precisamente porque es un repaso, para no quedarnos mucho en repaso, sino ya poder entrar en materia. Números en inglés. Bueno, hay dos tipos de números, también como en español, y uno son los números cardinales. Los números cardinales son estos que están viendo en pantalla en este momento, que son los números que se emplean para enumerar, para contar, para expresarse de cantidades monetarias especialmente, y por ejemplo para dar los números de un teléfono, que en inglés se suele hacer de dígito a dígito, ¿cierto? En cambio, en español nosotros tenemos la costumbre de acumular, digamos, por centenas o por decenas este tipo de números. Y nosotros los números cardinales los utilizamos un poco más en general para todas las situaciones, para fechas de años, para fechas de los días del mes. En cambio, en inglés no es el caso. Números en inglés, recordatorio. Fácil aprenderse los primeros 19 de una manera más rápida para que no se nos confundan, y después nos aprendemos las decenas. Nos aprendemos también después el término para cientos, para miles, para millones y para billones. ¿Ok? Empecemos con el 0, que en este caso es 0. El 0 en este caso, cuando lo escuchen como 0, se refiere a la ausencia total de elementos, a un vacío en cuanto a lo cuantificable. Pero cuando estamos, por ejemplo, dando un número telefónico como 301, el no más, digamos, pensemos mucho en los números telefónicos celulares de acá. Entonces decimos 301, 301. Entonces 301. Este 0 no lo ven acá, pero es un 0 que se escribe OH. Este 0 está perfectamente, entonces 0 se escribe como OH. ¿Ok? Recuérdenlo para cuando necesiten dar, por ejemplo, un número de identificación o su número telefónico en inglés.
del 1 al 10. Ya estos números casi todos los conocemos, son fáciles de recordar, pero demos un repaso. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ojo, T-H-R-E. Si omitimos la H, escribimos árbol. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. De 1 a 10. Siguiente decena. 11, 11. 12, 12. Ellos dos muy independientes al resto de la decena, porque después empezamos a encontrar la terminación teen, T-W-N. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. Hasta ahí, todos muy particulares. Si se dan cuenta, a partir del 4, básicamente es la misma palabra para la primera decena con la terminación teen, excepto 5, que tiene una regla ortográfica en donde las palabras terminadas en B corta y E, si van a sufrir un añadido, un cambio, cambian esa B corta y esa E por una F. Entonces, 15. Los demás son exactamente los mismos con la terminación teen, doble E. Decenas de ahí en adelante. Ya tenemos también otra particularidad y es que el resto de las decenas hasta 90 terminan en T, Y. T. No es teen, ¿cierto que es más largo? Sino T. 20. 20. Es un poco omitida esta T, no se pronuncia. Si se quiere pronunciar, se pronuncia muy suavemente, no tan fuerte como la de inicio. 20 o 20. De acuerdo al acento, al tipo de inglés que quieran hablar. Si se quieren ir un poco más hacia el inglés británico, 20. Al inglés norteamericano es un poco más 20, pero muy suave. 20. 30. Ya vamos a mirar cómo se arman los números. 30. 30. 30. TH. Esa TH es una de las combinaciones de letras más comunes de este idioma. 30. Ustedes me vieron escucharon diciendo 3, 13, 8. Es porque es una pronunciación un poco similar a como podríamos hacer la Z española, pero mucho más suave. 30. Entonces, 30 no toca la lengua, no hace 30, no, 30. Más suavecito. Sale el sonido muy, muy, muy viento, sopla. 30. 40, 40. 50, 50. 60, 60. 70, 70. 80, 80. 90, 90. Y ya lo notaron, ahí están viendo en pantalla, es fácil hacer las combinaciones porque sencillamente tomamos el nombre de la decena y le agregamos el segundo dígito de la primera decena de todos los números. Entonces 21, 21, 25, 25, 32, 32, 38, 38, 40, 44, 44. Estos que tienen números de dígitos repetidos a veces nos ayudan a soltar un poco mejor la lengua para decir rápido los números. 50, 55, 55. 66, 66. 77, 77. 88, 88. 99, 99. Los repasamos y vamos acostumbrándonos también a la pronunciación y a la combinación. Principal recomendación, no confundirnos con esta segunda decena, porque el
sonido es diferente. 10, 14, 16. En cambio, si digo 40, digo 40. Si digo 60, digo 60. Más corto el sonido. Vamos entonces con los números de cientos. ¿Qué término se utiliza para hablar de cientos? Se utiliza el término hundred. Y en ese caso también, de acuerdo a si son 100, si son 300, 400, voy a cambiar el primer número y agrego la palabra hundred. 100, 100. 200, 200. 300, 300. 400, 400. 500, 500. 600, 600. 700, 700. 800, 800. 900, 900. Es un número compuesto, por ejemplo, 464. Entonces digo 400, 400 y añado el otro número. 464. And, yes. En inglés, cuando hablamos de las últimas dos cifras de un número grande, siempre ponemos y tanto. Entonces, por ejemplo, en español diríamos 464, siempre va en el último, pero en inglés va 464, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, de esa manera nos acostumbramos a poner el and. Es más común hacerlo así, algunas personas lo ponen con guiones, pero es lo más común cuando hablamos, para saber que esas es como las últimas dos cifras, es utilizar el and. Después, entonces, vienen los miles. La palabra thousand habla de los miles. Y entonces los miles también se utilizan con los números de la primera decena, y también pues obviamente si pasamos hacia las otras decenas, 20.000, 50.000, etcétera, entonces también manejamos con el número de la decena y la palabra thousand. 1000, 1000, 1000. Decimos 10.000, 10,000. Si decimos entonces 100.000, empezamos a combinar la palabra cientos con miles. Entonces decimos 100.000, 100,000. Primero decimos el ciento y después el mil, también como en español. Y llegamos así, por ejemplo, hasta el número 999.900. Entonces en ese número es un poco más grande, entonces sería 999,000. 199,999. Eso es muchos nueves. Pero entonces primero decimos 900 más la palabra 100, 99 más la palabra 1000, 999.000, y después decimos 999. Entonces es un poco complejo al comienzo, pero después vamos con ayuda. Por ejemplo, de esta imagen podemos hacer muchas combinaciones. Después de este número continúa el millón, que es exactamente igual en ambos idiomas, millón, y la palabra es million. Entonces, 1 millón, 1 million. 10 millones, 10 million. 50 millones, 50 million. Así vamos marcando entonces también la palabra millones, que llega hasta obviamente un número avanzado. Hay una diferencia entre la palabra billón en español y billón en inglés. Lo que pasa con los billones en inglés es que son 1000 millones. En cambio, la palabra billones en español, ojo, porque es un tema exclusivo del idioma, no tiene que ver mucho con las matemáticas, es que nosotros tenemos miles de millones cuando decimos billones en español. No es el único idioma diferente a esto. En italiano también la palabra billón se maneja exactamente como en inglés, es decir, que son 1000 millones. Billion, entonces cuando lo vean en inglés, es una cifra más chiquita que cuando lo hablamos en español, que es una cifra mucho más alta. En inglés, entonces, cuando vean esta palabra, recuerden siempre tomar nota de aquello. Veamos un número largo. 123,456,789.
Entonces el and se puede repetir las veces que queramos, pero digamos que es una práctica continua la que tenemos que hacer para acordarnos de los números. Usualmente podemos empezar con cifras más pequeñas. En el caso de los números de los teléfonos, entonces decimos una a una la cifra. Entonces nosotros siempre vamos a utilizar como esta primera decena para deletrear, de alguna, enumerar los números de un teléfono de un documento. Cuando hablemos de cantidad monetaria, muchas veces se utilizan los números grandes con las palabras hundred y thousand, dependiendo de million, por supuesto, si es necesario, y es el caso. Entonces también para unidades de medida, metros, centímetros, también se utilizan por este lado los números, ¿no? En cambio, cosas como los años, las fechas de los años, yo vi que ya por aquí, sí, ya. Brian, buena pregunta. ¿Cuántos and llevaría el 999.900? Bueno, en el 999.900, que es como un poco más pequeño que este, ¿cierto? Tiene 3 cifras menos, entonces sería 2 ands. Uno en la primera parte, en el 999.000, y el otro en el otro segundo grupo de 999. Sería entonces 999,000. 999,000, y el segundo sería en la segunda parte, 999, sin la palabra thousand, of course. Ok, buena pregunta. Ahí es como cada tercer grupo de cientos que agregamos el and, para que lo tengan en cuenta. Los números de las fechas de los años se dicen partiendo el año en dos partes. Entonces, por ejemplo, si decimos 1978, entonces decimos 1978. No se dice 1978 como lo decimos en español, sino que se divide en dos esta parte. Los dos primeros dígitos que se refieren pues a la primera parte de los miles de los años, y la segunda parte, las últimas dos fechas, los números de las fechas, ¿no? 2000, el 2000 se dice 20, y dependiendo de 2000 qué, por ejemplo 2000 cerrados, ¿no? Bueno, ahí también se podría decir, cuando son cerrados, sí se podría decir, por ejemplo, 2000, the year 2000, el año 2000, ¿no? Pero si es, por ejemplo, 2005, podemos decirlo 2005. ¿Se acuerdan del O de las cifras? Ese es el que se utiliza. Para las fechas de nacimiento, los años de nacimiento, se emplea así. En contadas ocasiones vamos a escuchar algunos números grandes con el thousand, y entonces en ese caso se utilizan más, por ejemplo, en documentos, en libros, en publicaciones que de pronto sí tienen como esa rectitud, como esa construcción un poco más establecida, pero en el idioma más coloquial, en el que se habla en la calle, normalmente es así, partidos por la mitad las cifras, excepto de pronto el año 2000, como les decía, que pues es, digamos, relativamente reciente, pero entonces normalmente se parte de esta manera el año. Si son años, menos años, por ejemplo el año 200 antes de Cristo, entonces usualmente sí se habla de year 200 before Christ, antes de Cristo, por ejemplo. Ok, entonces esa es la primera parte de los números, porque resulta que tenemos un segundo grupo de tipos de números. Ahí miramos cómo vamos de tiempo aquí. Bueno, ya les voy a compartir el link de la siguiente sesión para que ustedes puedan entrar. Ya lo copio por acá y ya inmediatamente lo copio por WhatsApp también. Aquí está, porque como nos toca partir las clases, mientras tanto, con este link que acaban de ver acá, van a poder ingresar a la siguiente sesión de clase. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta, ya lo pongo en WhatsApp por si se nos llega a perder el link. Preguntas acerca de los números antes de pasar a la siguiente sesión.
a al siguiente turno de clase. Profe, cuando al momento de dar un número de teléfono y ahí, por ejemplo, un 33, un 44, ¿se dice igual o cambia? No, se dice de a uno, por ejemplo, entonces en lugar de decir 34 dices 3, 4. O sea, me refiero más bien, por ejemplo, mi número de teléfono es 339977. Entonces el número tuyo sería 33, Ah, ok. ¿sí? ¿Sí me entiendes? Ok, 33, 33, 99, 99, 67, 67. ok, gracias. Listo, ya les estoy compartiendo por aquí el link en el grupo de WhatsApp para que no se me queden sin, listo, ya está, sin el acceso de ninguna manera. Listo, esa pregunta es bien, por ejemplo. Ya ahorita en la segunda parte tomamos la asistencia, tranquila Juliet, para que todos puedan quedar. Yo la tomo de una manera diferente, no mando link de asistencia como tal. ¿Listo? Entonces, esas preguntas eran las que había ahorita. ¿Alguna otra pregunta? De pronto también del verbo to be, de lo que vimos en la primera parte. Profe, ¿también es correcto decir, digamos cuando es 33, decir W3 o W4? No. En ese caso se dicen independientes cuando es un número de teléfono, ¿cierto? Entonces dice 3, 3. ¿Los dice? Cuando es número de teléfono no se puede decir W en el No. número. Ok, No es común. No es oh, común hacerlo de esa manera, ¿ok? Lo más importante es decir, saber exactamente qué número está diciendo uno, porque algunas veces lo que pasa más existe es la confusión con el caso de los números que se parecen un poco, que son por ejemplo del 13 al 19 y con las decenas del 3 al 90, o sea, el 30 al 90. Entonces ahí es importante tener en cuenta el sonido y la escritura para que sepamos que estamos diciendo 15 y no 50, por ejemplo, ¿no? En edades, por ejemplo, cosas así. En cantidades, en costos. Muchas veces también nos confundimos también, por ejemplo, con esos sonidos y decir cuánto vale X cosa en pesos o en dólares o lo que sea, pero entonces si decimos mal el precio podemos generar un inconveniente de traducción que puede confundir a las personas, ¿ok? Listo. ¿Qué otra pregunta tiene? Listo. No quería dejar el tema de los siguientes números, que son los números ordinales. Mientras tanto, voy dando la introducción a los números ordinales, que se emplean para otras cosas. Los números ordinales los vamos a emplear para organizar como tal, ordinales, organizar. Sirven para dar las fechas. Nosotros en español solo decimos el primero del mes. No decimos el 15º día del mes. Es raro decirlo en español, se oye un poco extraño, ¿cierto? En cambio, en inglés es lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces ya vamos a pasar al repaso de los números cardinales apenas empecemos la otra sesión. Ok, ¿no hay más preguntas? Ok, vamos a ir entonces teniendo por aquí en cuenta en este momento tenemos 30 personas conectadas aquí en la sesión. Bueno, mientras tanto, mientras van llegando bueno, mientras nos activan el correo, no sabemos, desconocemos por qué está tan demorado este asunto. Entonces, pues vamos a manejarlo de esta manera, con 2 links al menos, para que ustedes no se pierdan de nada. ¿Listo? Vamos a ir tomando la asistencia ya, como lo tomo yo. Y ya, entonces listo, muchachos. Ya nos volvemos a ver, esto ya se va a cerrar, ya casi se cierra.
y nos vemos en el link que les compartí acá en el chat y el link que compartí ya por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Entonces ya nos volvemos a ver en el siguiente link para que puedan comenzar y no tengamos ningún problema de conexión. Ya nos vemos. Bienvenidos de nuevo. Gracias entonces por pasarse a esta segunda reunión. Esperemos que no se nos pierda nadie en el camino. Ok, listo. Entonces, hace 2 minutos estábamos hablando de cómo se emplean los números cardinales. ¿Listo? Los números cardinales entonces son diferentes. Los que acabamos de ver, perdón, los números ordinales son diferentes a los que acabamos de hablar. Los cardinales, que son los de cantidades, los de fechas, de años, los de decir tengo tantos años, los de decir pesa tanto y tengo tanto dinero, ¿cierto? En cambio, los ordinales son los que decíamos que sirven para hablar de ciertas cosas específicamente como organizar, por ejemplo, decir alguien llegó de primero, alguien llegó de segundo, que es como de pronto uno de los usos más comunes, ¿cierto? También hablamos de los números ordinales para las fechas. Entonces, ojo que esto es importante para saber qué días del mes nacimos, qué día del mes tenemos una cita médica. En inglés, por supuesto, ¿no? En español les contaba que normalmente nosotros decimos el primero de mes. Por ejemplo, el sábado es el 1 de marzo. Pero en inglés se utiliza con todos los números hasta el 31. Entonces, ojo ahí. Entonces ya para como acostumbrarnos a decir, por ejemplo, en qué día es el cumpleaños nuestro, el cumpleaños de una persona cercana, de un amigo, o un aniversario de un evento cultural importante, político, etc. También se utilizan estos números ordinales. Vamos a ver entonces cómo es que se emplean estos números, los ordinales. Ordinales, piensen que es en orden para que sea más fácil recordarlos como tal. Entonces, ojo pues, números ordinales en inglés. Primero, first. Aquí voy a encontrar cómo se escribe. Y cuando los voy a utilizar sin escribir la palabra completa, va a pasar algo. El número común y corriente, el número cardinal, pues, va a ir acompañado de la terminación de la palabra con la que se escribe. Entonces, first es 1st. First, primero. Segundo, second. ¿Cómo se escribiría con la cifra? 2nd, porque son las mismas dos letras del final. Tercero, third. Acuérdense la TH, third. 3rd, porque termina en rd. A partir de cuarto, todos los números van a terminar en TH, ya les digo cuáles no. Estos en general van a terminar todos en TH y vamos a tener que ponerle atención a la pronunciación de esa TH. Cuarto, fourth. Entonces, ojo porque el sonido no es tan fuerte, pero es diferente decir fourth. En fourth, corto, ¿no? Fourth. En cambio, fourth me obliga a sacar un poquito como la lengua, hacer una expulsión del aire, como les decía, y no toco la lengua tan fuertemente como lo hacemos en español, que el español es difícil de aprender en muchos sentidos, pero la pronunciación es un poco más sencilla que en otros idiomas, porque todas las letras suenan. En cambio, en inglés hay unas que no suenan y otras que suenan diferente de acuerdo al lado de cuál estén. Entonces, ojo, fourth, cuarto. Quinto, fifth. Sexto, sixth. Un poquito, ¿cierto? Séptimo, seventh. Podemos exagerarlo un poquito más incluso para que entiendan que estamos diciendo séptimo y no 7. 8, 8. Octavo, 8, perdón, dije 8 y era octavo. 8. Noveno, 9.
Décimo, 10th. 10th, el décimo. Onceavo. En español casi todas a partir de cierto número también terminan en la palabra avo. Miren que acá las situaciones que terminan en TH. Y entonces 11 hasta el 20 van a terminar también en TH. Atención entonces acá cómo hacemos. Onceavo, 11th. Doceavo, 12th. Acá hay una F, ¿sí la ven? 12th. 13, 13th. 13th. 14avo, 14th. 16avo. Vamos al 15avo, perdón. 15th. 15th. 16avo, 16th. 17avo. 17th. 18avo, 18th. 19avo, 19th. 20avo, 20th. Miren cómo se escribe ese 20th. Otra regla ortográfica es que si hay una pronunciación y la palabra termina en Y, se cambia por I latina. Y 20. 21avo. Ojo, ese no está acá, pero pongámosle atención. ¿Cómo se diría 21avo? En este caso, el 21avo es 20 más la palabra first. Va a pasar con todas las decenas. 31, 41, 51, entonces el 31avo, el 41avo, el 51avo van a decir la decena más la palabra first. Va a pasar con los tres primeros, con first, second y third. Ojo, entonces diríamos 21st, 21st. Para decir 21avo, 21st. 20 como el número cardinal corriente, ¿cierto? Para decir 22avo, 22nd, 22avo. Para decir 23avo, 23rd, 23avo. A partir del 24 o del 34 o del 44, acuérdense que van a ser first, second, third en todas las decenas, de ahí en adelante. Y cuando vayamos a decir 24avo, seguimos con estos primeros de acá. Entonces vamos a seguir con 20, perdón, me cogí muy poco, mucho, 24th, 24, ¿sí? Entonces 24avo, 25, entonces el 25avo, 25th, 26avo, 26, 27avo, 27th, 28avo, 28th, 29avo, 29th, y ya 30, entonces sería 30, con TH nuevamente. Y comenzaríamos también 31 sería 31st, 32avo, 32nd, 33avo, 33rd, y otra vez 34th, 35th, 36th, 37th, 38th, 39th. Todas ahí. Normalmente para las fechas entonces vamos hasta 31 como obviamente en el calendario. Entonces piensen cómo se diría su fecha de nacimiento. Entonces, por ejemplo, my birthday is on June 5th. Entonces, por ejemplo, mi cumpleaños es el 5 de junio. Entonces, no sería the 5 of June ni nada de estas cosas raras, sino June 5th. Junio quinto, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Eso es porque así es la norma gramatical de ellos, es diferente a la nuestra norma gramatical es distinta, nosotros tenemos otra situación un poco diferente en cuanto a lo gramaticalmente hablando, ¿cierto? En cambio, para ellos es desde el día
primero hasta el día 31 en el mes. ¿En qué otra cosa se utilizan los números ordinales aparte de decir llegó de terceras, llegó de quintas? ¿Cierto? Que ese es como el uso también muy común. También se utilizan, bueno, para las fechas y se utiliza para cosas específicas como por ejemplo los nombres de los reyes, los nombres de los nobles que son Carlos V, Isabel II, ¿cierto? Que son normalmente títulos nobiliarios o nombres heredados por motivos de si él era tal, no sé, bueno, por ejemplo pensemos en lo que pasa en el Vaticano, que los papas toman los nombres de algunos santos o de un papa antecesor que tenía un cariz como el que ellos tienen, más humanista, más religioso, etc. Y entonces por eso, por ejemplo, Juan Pablo II, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde se utilizan también estos ordinales. No suele pasar, por acá no es tan común. Bueno, puede ser que haya nombres hereditarios en las familias, como que padres e hijos se llamen, por ejemplo, varios Alejandros, varios Josés, varias Marías, pero entonces nosotros no decimos María la Quinta, ¿cierto? No es común en el ámbito latino, es común más en donde realmente hay como esa herencia de títulos nobiliarios, en donde podemos encontrar descendientes, no sé quién el décimo, entonces ahí. Entonces, por ejemplo, Isabel II, la reina, Isabel II, Elizabeth II. Ahí también se utilizan los números ordinales, ¿ok? También llegan hasta los números altos, hasta los cientos y miles. No me pregunten cómo se pronuncia en español, soy muy mala para los ordinales en español. Entonces, por ejemplo, el 100, no sé cómo decirlo. Entonces, the 100, también con ese sonido t. Y 1000, entonces 1000, también th, ¿no? Y siempre que los escribamos con números, recordemos, los tres niños distintos son first, second, third. 1 ST, 2 ND, 3 RD y de ahí en adelante fourth, TH, a excepción de 21, 22, 23, 31, 32, 33, que vuelven a repetir first, second, third. Y los otros son todos con TH al final. Entonces, por eso es que uno a veces ve estas terminaciones, es precisamente por estas palabras y cómo son las últimas dos letras. Ahí digamos que no hay pierde para recordarlos. Importante practicar con los números, importantísimo. Deletren su número telefónico, deletren su número de documento, piensen el día de nacimiento, el día de cumpleaños, efemérides, por ejemplo, la independencia, el día que cayó, comenzó una guerra, finalizó una guerra, etcétera. Son las efemérides las que se hablan también con los números ordinales en la fecha. Y recordemos que los años son distintos, divididos en grupos de a dos, a excepción de los años muy corticos o de años muy particulares como los miles, el año 1000, el año 2000, etc. Ok, bueno, ¿qué preguntas tienen hasta acá acerca de los ordinales? Nicole. Digamos, para decir el 1500 sería 1500 o ya iríamos con 15.000. No, porque si dices 15.000 son 15.000, ¿cierto? 15.000, 1500, disculpa. Si vas a decir 1500, entonces dices 1500, 1500 como tal. Combinas, ¿te acuerdas? También podría decir 1500, ¿sí? Podría decirse. Más común, por ejemplo, para esos años así como grandes, como redondos, podríamos decirlo de las dos maneras, ¿cierto? Y digamos que si ya hablamos de valor monetario, sí es como lo dije al comienzo, entonces 1500, ¿cierto? 1500. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Continuemos entonces con nuestro repaso. Bueno, resulta que cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de las descripciones de nosotros, aparte de decir
nuestra edad, cómo nos llamamos, que es con el verbo to be, ¿cierto? Entonces, my name is tal. Entonces, si mi nombre es tal, entonces, porque ahí no digo mi nombre, me refiero a eso. Entonces, por eso es que dices my name is. Pero si digo yo soy, es I am. Ojo, ¿no? Siempre tengan en cuenta como la traducción, que ahí sí se parece más a la traducción exacta en español. Hay algo entonces que también es el tema de los artículos definidos e indefinidos, que son los que nos permiten hacer esa conexión. Entonces ya digo yo soy tal o me llamo tal y yo soy tal. Entonces, I am Marcela and I am a graphic designer and a teacher. Entonces yo estoy diciendo yo soy una diseñadora gráfica y profesora. Esos artículos que dicen yo soy una diseñadora, y también soy the teacher, entonces I am the teacher in this group, entonces yo soy la profesora en este grupo, ese es otro artículo. Vamos a ver qué pasa con los artículos, porque los artículos no sirven para darle definición a estas cosas. Hay artículos indefinidos, soy uno, una, ¿cierto? Un, y de los definidos, la profesora. Entonces soy una profesora, es una forma de decirlo, soy profesora, muy general, pero soy la profesora de este grupo exactamente. Entonces ya estoy definiéndolo, ¿ok? Esos artículos nos sirven para designar no solo información personal, sino información acerca de los elementos. Me gustaría comer una manzana. Entonces, I like to eat an apple. Pero si yo digo, me voy a comer esa manzana, that apple, the apple, me voy a comer la manzana, es porque ya tengo seleccionada la manzana que me voy a comer, ¿ok? Los artículos de este tipo se utilizan para designar todo tipo de elementos y todo tipo de contenidos. Entonces vamos en este momento a ir a mirar rápidamente un video que nos ayuda a comprender estos artículos. Los dejo con el videito, ya vuelvo, es un video cortito. Welcome back to the Gringlish Academy. Si estás aquí es porque quieres aprender inglés desde cero, así que les voy a ayudar. Hoy vamos a aprender sobre un tema sumamente importante que son los artículos en inglés. Hasta en el nombre de The Gringlish Academy hay un artículo, The Gringlish Academy. Ahora, ¿por qué usamos artículos? ¿Cuál es su propósito? ¿Y cómo debemos usarlos? Vamos a analizar estos puntos. Para comenzar, hay dos tipos de artículos que debes saber. Hay definite articles and indefinite articles, o sea, artículos definidos y artículos indefinidos. Ahora, ¿qué significan estos artículos? Un artículo definido indica algo específico y un artículo indefinido indica algo general. Ahora, the es un artículo definido porque indica un sustantivo específico. The. Y a y n son artículos indefinidos porque indican un sustantivo general. Vamos a repasar ejemplos de the, a y n para que dominen el concepto. Y antes de poner estos ejemplos, the significa el, la, los y las. Ve una palabra por 4. Fácil. Y a y n son lo mismo y significan lo mismo, que es un o una. Y ahora los ejemplos. I want to read the book. O también podrías decir, I want to read a book. ¿Cuál es la diferencia? Cuando dices the book, estás indicando algo específico, el libro que está ahí. I want to read the book. Si dices I want to read a book, podría ser un libro cualquier. Por esta razón uses a. Otro ejemplo. Are you going to buy the apple? Estoy preguntándote si vas a comprar una manzana específico. Por esta razón uso the. Pero si quiero saber si vas a comprar una manzana general de la tienda, ahí diría, are you going to buy an apple? Ve, ahí está la diferencia entre the y an.
Un último ejemplo. Digamos que regresaste a casa y tu mamá te preguntó, ¿alimentaste al perro? Si respondes, yes mom, I fed the dog, bien hecho, porque alimentaste al perro. Pero estás hablando de un perro específico, tu perro, porque usaste la palabra the. Ahora si dices, yes mom, I fed a dog, ahí estás diciendo que alimentaste cualquier perro, un perro de la calle. Por esta razón dijiste a dog, no the dog. Ya que sabes cómo usarlos, vamos a aprender sus reglas. The se puede usar con sustantivos singulares o plurales, cualquier. Por ejemplo, the dog or the dogs. The tree, the trees. The apple, the apples. Ve, ni importa si el sustantivo es singular o plural, puedes usar the. La otra regla tiene que ver con su pronunciación. Si el sustantivo comienza con una consonante, dirás the. Y una consonante son todas las letras en el abecedario menos los vocales. Así que si comienza con una consonante, dirás the. Ahora, si el sustantivo comienza con una vocal, a, e, i, o, u, ahí dirás the. The. Vamos a practicarlo. The house, the elephant, the people, the orange. ¿Escuchaste sus diferencias? The house, the elephant, the people, the orange. Y si estás teniendo dificultades diciendo the y the, si estás diciendo da y di, es porque no estás poniendo tu lengua en el lugar correcto. Para pronunciar el TH debes meter la lengua en medio de los dientes. The. Y así saldrá el TH. Si estás poniendo la lengua arriba, ahí es cuando sale más como una D en vez de una TH. Así que pon la lengua en medio de los dientes. Ahora que sabes cómo usar the y the, vamos a pasar a y n. La regla con ellos es que solo se usen con sustantivos singulares. Por ejemplo, a dog, a tree, a house, an apple, an orange. No puedes decir a dogs, a houses. No funciona, así que solo funciona con sustantivos singulares. Y si no lo habías notado, a comienza con un sustantivo que tiene el sonido de una consonante y n se usa con un sustantivo que tiene el sonido de una vocal. Y recuerden, este es muy importante, dije el sonido de una consonante o vocal. No es como está escrito, es como suena. Eso es lo que determina si uses a o n. Vamos a repasar varios ejemplos para que no se confundan. Comenzamos con ejemplos donde usamos a. A person, a university, a dog, a ukulele, a cat, a uniform. Ve que en cada uno de estos ejemplos comienza con el sonido de una consonante, porque U en sí es una vocal, pero en inglés la U suena más como una Y. Por esta razón usamos a. Y seguro están preguntando, pero en vez de a puedo decir a, o ¿cuál es correcto, a o a? Bueno, en realidad a es la forma correcta de pronunciar a. Pero escucharás muchos nativos decir a. A es el sonido schwa, indicado por este símbolo aquí. Así que puedes decir a house o a house. A dog, a dog. En realidad se entiende de cualquier forma. Pasamos a ejemplos donde se usa an. An egg, an orange, an honor, an hour, an alligator, an honest mistake. Ve que en cada uno de estos ejemplos no importa cómo está escrito, importa cómo suena. En estos ejemplos hay varios que comienzan con H. En estas palabras, la H es mudo, así que es el sonido del vocal que sale. Por lo tanto, se usa an en vez de a. Bueno, ya llegamos al final de esta lección.
Pero no se preocupen, voy a poner un resumen de esta clase en un PDF que ustedes pueden descargar gratis en la descripción del video. Y también habrá una tarea para que practiquen lo que les acabo de enseñar. Thanks for watching in the Gringlish Academy. I'll see you in the next video. Ok. Bueno, esta era una situación para repasar los artículos. Entonces ya se dieron cuenta. Lo que pasa es que los artículos son muy importantes pues para darle un sentido exactamente de si es uno solo, como con a y n, que son indeterminados. Ya vieron como en la regla ortográfica, a, solita, la A, el sonido de schwa, para cosas que comienzan como con la consonante, ¿no? Y en para sonidos y palabras que comienzan con vocal, y the, que es 4 de nuestros artículos, el, la, los, las, tanto en plural como en singular, en femenino y en masculino. El contiene, the, contiene a todos estos 4. Importante que los tengamos en cuenta, por ejemplo, para decir nuestras profesiones u ocupaciones utilizando the o a, n, dependiendo que sea. Por supuesto, si también, por ejemplo, somos la hermana, el hermano, la mamá, el papá, el hijo, la hija, entonces también en ese caso sería the. I am the daughter of José and Carmenza, por ejemplo. Entonces, yo soy la hija de José y Carmenza. So, I am the sister of I am the sister of David. Entonces estoy diciendo ahí que estoy siendo la hermana de él específicamente. En cambio, si sencillamente digo yo soy a teacher, I am a teacher, yo soy una profesora. No de quién específicamente, soy profesora. Tengámoslo muy en cuenta para esto también. Ok. Bueno, preguntas acerca de los artículos. Okay, it appears that we don't have any questions here. Ok, vamos entonces con el repaso de las WH questions, que son el resto de palabras que nos sirven para ya formular preguntas diferentes a las que vimos ahorita de repaso con el verbo to be, ¿cierto? Las WH questions pues son estas palabras que nos sirven para preguntar, ampliar información específica. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde, con quién? Entonces, estas son las palabras que utilizamos. ¿Por qué se llaman WH questions? Porque todas ellas tienen una W o una H en su estructura. La mayoría comienzan con WH. Veamos cuáles son las más comunes. When, que significa cuándo. Es empleada para preguntar acerca de tiempo, ¿no? Entonces, when is your class? ¿Cuándo es tu clase? My class is on Monday and Thursday and Tuesday, ¿cierto? Para saber cuándo tenemos clase. También se puede para preguntar horas. No solamente fechas ni días, sino también horas. What, que tiene doble significado en cuanto a la pregunta. Significa qué o cuál. Entonces, what is this? ¿Qué es esto? Pero entonces, por ejemplo, para preguntar cuál, entonces, what is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Who, que es para preguntar acerca de alguien. ¿Quién significa who? Entonces, who are you? ¿Quién eres? Who's your mom? Who's your best friend? Who is your husband? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu esposo? Who. Where, ¿dónde? Es para preguntar la ubicación de un elemento o una persona. ¿Dónde? Where is Dana? ¿Dónde está Dana? Where are my shoes? ¿Dónde están mis zapatos?
Dependiendo siempre lo que esté preguntando, utilizo el verbo adecuado, también el pronombre adecuado, ojo siempre, pero teniendo en cuenta qué es lo que quiero preguntar. Why, ¿por qué? Este why, ojo porque el por qué también así como en español, aunque el por qué nuestro tiene diferencia ortográfica, el por qué de pregunta en español es por qué, separado, ¿no es cierto? Tilde en la E, signo de interrogación, ¿no es cierto? De hecho, solito funciona como pregunta. ¿Por qué? Dependiendo del contexto sabemos a qué se están preguntando, ¿no es cierto? En inglés también podría funcionar de esa manera, why, ¿no? Why are you sad? ¿Por qué estás triste? En cambio, hay otra palabra para decir por qué de la respuesta, ¿cierto? En español es la misma, por qué, pero pegada. En cambio, en inglés tenemos otra palabra completamente diferente que es because. ¿Por qué? Esa es because solita. Esa, exactamente, ya la escribieron por aquí en el chat, because. Y eso significa por qué. También algunas veces se puede utilizar como respuesta. Why are you doing that? ¿Por qué estás haciendo esto? Because. Es algo así como porque sí. Podría ser la traducción para darle más lógica, pero el because solito funciona también como respuesta, así como el why solo funciona como pregunta. How. Este es el diferente. ¿Cómo? Es para buscar ampliar. ¿Cómo? How are you? ¿Cómo estás? Estas son, pues básicamente las principales. Tenemos también aquí otra forma de emplearlas. Aquí las miramos un poco más grandes para que las puedan ver. Entonces, aquí en inglés, pero bueno. What. Si a what, que es qué o cuál, le agrego después de unas palabras intermedias la partícula for, es para, entonces ya estoy utilizándolo para dar una razón. Entonces, what did you do that for? ¿Para qué hiciste eso? Acá está el for al final. Bueno, when ya están, tiempo, ocasión, momento, where, lugar o posición. Ojo a esta, which. Which nos sirve para preguntar algo acerca de alternativas o selecciones o elecciones, ¿no? Entonces, casi siempre es como para preguntar algo señalándolo o dando más de una opción. Por ejemplo, which color do you prefer? O which color do you want? ¿Qué color prefieres o qué color quieres? Entonces, bueno, I want the blue one. Yo quiero el azul, por ejemplo, ¿no? Entonces, este which es siempre para trabajar acerca de esas opciones. Aparte de who, que este es para hablar de la persona sobre la que hace la acción, ¿cierto? Quien realiza la acción, como por ejemplo, who opened the door, ¿quién abrió la puerta? Tenemos whom, que termina en n. Y esta es para describir, la pregunta va enfocada a preguntar sobre algo o alguien sobre quien recae la acción. Es decir, no realiza la acción quien abrió la puerta, ¿cierto? Sino sobre quién se está realizando una acción, como por ejemplo, whom did you see? ¿A quién estás viendo? ¿O a quién viste? Entonces, este es para preguntar sobre la persona X, pero en posición de objeto. Sobre ella recae la acción. Whose. Whose es para preguntar acerca de propiedad, de quién es algo. Entonces, whose are these keys? ¿De quién son estas llaves? Why ya vimos que era para dar una razón, pero cuando lo acompaño del don't, why don't, es para invitar a dar una sugerencia. Entonces, por ejemplo, why don't you take a nap? Why don't you take a nap? ¿Por qué no tomas una siesta? En español también lo utilizamos de la misma manera para dar una sugerencia. How, que ya sabemos que es cómo, entonces tiene varias combinaciones. How far, que sirve para preguntar exactamente por distancia. Distancia como tal. Entonces, how far is it from Australia to New Zealand? ¿Qué tanta distancia hay entre Australia y Nueva Zelanda? How long? How long, que sirve para hablar de duración. Se puede también trabajar pensando en espacio, pero
también se trabaja pensando en tiempo, en minutos, en medidas de minutos, pero también se podría trabajar con distancias en las medidas del sistema métrico decimal o del sistema de medida imperante, ¿no? How long will it take? ¿Qué tanto tiempo va a tomar o tomará? How many sirve para que hablemos de cosas que se pueden contar, cosas que podemos contar sin tener que empezar una cuenta enorme, por ejemplo, elementos grandes, elementos que podemos contar a simple vista o elementos que están enumerados, ¿no? Entonces, how many es para eso. Entonces, how many cars are there? ¿Cuántos carros hay allí? Entonces, there are 5 cars in the block. Entonces, hay 5 carros en la cuadra. How much, en cambio, es para cantidades que son incontables. Dentro de lo incontable se habla, por ejemplo, del dinero, en la medida en que no sepamos exactamente la cuantía, ojo, se habla de cosas como los granos de arroz, la cantidad de un líquido que no tenga una medida específica, por ejemplo el mar. Cosas incontables como las estrellas, como los cabellos que tenemos en la cabeza, como los granos de arena en una playa. Entonces eso es incontable. Sabemos que hay mucho, pero no podemos sentarnos a contar individualmente tan fácil. Entonces, how much money do you have? En este caso es incontable porque la pregunta es ¿cuánto dinero tienes? Yo cuando hago la pregunta no tengo idea de cuánto dinero tiene la otra persona, por eso es incontable. Y how old? Este es específico para preguntar acerca de la edad. Entonces, how old are you? ¿Qué tan viejo eres? Sería la traducción exacta, pero cuando lo pasamos a una traducción menos castiza, sería ¿qué edad tienes? Ojo, como en el caso del verbo to be. El verbo to be es el que se emplea para dar la edad, ¿cierto? Entonces yo, I am 42 years old. Tengo 42 años en la traducción, pero técnicamente si nos apegamos a ser muy castizos en la traducción decimos yo soy 42 años viejo o yo tengo 42 años de vejez, algo de esta manera, pero nunca lo traducimos hacia el español. Y el verbo tener en este caso no es el indicado para hablar de la edad en inglés, es el verbo to be. Y el tema para preguntar entonces es how old are you. También se pregunta, pues obviamente en cuanto a la edad de cualquier cosa es con esta pregunta, how old. ¿Qué tan viejo? ¿Qué tan viejo? No importa si es un bebé de días, de horas incluso, ¿cierto? Pero esta es la palabra. Siempre pensamos mucho en la traducción castiza de la palabra viejo para pensar en algo con mucho tiempo de existencia, pero no necesariamente lo aplica en ese sentido en el inglés. Ok, esas son las WH questions que nos van a servir para hacer preguntas que quieren responder información específica. A diferencia de las yes no questions, que son como las que vimos, que son sencillamente para dar una respuesta de sí o no, que se puede o no se puede alargar, estas sí tienen la intención de que nos amplíen esa información específica como tal. ¿Ok? Entonces, hay que practicarlas, hay que recordar su significado y emplearlas cada vez que sintamos que es necesario ampliar la información de acuerdo a cada una de sus funciones. Ok. Preguntas acerca de las WH questions. No question. There is no question about the WH questions. Ok. No hay preguntas acerca de las WH questions. Ok, listo. Bueno, ¿qué es importante también tener en cuenta en este momento? Recordarles el uso del diccionario, que en la sesión de inicio hablamos de él. El diccionario siempre para resolver terminología que de pronto sintamos que se nos está enredando. No confiar ciegamente en el traductor, porque el traductor en serio no es que funcione mal, pero puede ser que me dé un término inadecuado o un término que le cambie el sentido semántico a las frases. Puede ser que yo esté preguntando una cosa y el término que me dio el traductor es un término que cambia el sentido de lo que yo intento decir o lo que yo intento preguntar, ¿cierto?
Entonces ahí puedo entrar en un problema de traducción que muchas veces no es grave, pero algunas veces puede ser un poco enredado, sobre todo para las personas que no tienen tanto dominio de la lengua. Porque obviamente cuando ya tenemos un mayor dominio, sabemos que hay algo extraño en las frases, sabemos identificar términos que de pronto nos confunden un poco. Se logra con entrenamiento, repetición, paciencia y demás. Bueno, entonces siempre el diccionario a la mano, en este caso mi recomendado Word Reference, pero ustedes también pueden confiar en sus diccionarios físicos que tengan también en su casa. No necesariamente todo tiene que ser digital. Y en el caso pues, de quien lo pueda cargar, también para resolverlo. La ventaja de esto es la portabilidad, porque acuérdense que también es aplicación para Android y iOS. Ok, bueno, me devuelvo por acá otra vez. Listo, entonces, ya que no hubo preguntas acerca de los WH questions, entonces quiero pasar directamente a seguir con vocabulario. Ya vimos repaso del verbo to be, alfabeto, números. Ya entonces vamos a mirar acá mismo rápidamente vocabulario relacionado con profesiones. Ya vamos a mirar esto y vamos a hablar acerca también de cómo se manejan las reglas para los demás verbos en presente simple diferentes al verbo to be. Pero veamos primero esta, las ocupaciones más comunes en inglés. ¿Cómo es su pronunciación? ¿Qué pasa también con estas ocupaciones en inglés? Que muchas de estas ocupaciones no tienen femenino como tal, ¿cierto? No tienen, todas sirven, por ejemplo, el mismo término para hablar de la profesión para hombres y mujeres indeterminadamente. Hay pocas, como por ejemplo actriz y actor, que inclusive en español también son diferentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, actriz, perdón, escribo aquí, actriz es actress, y actor, más fácil es actor, se escribe igual, se lee diferente. Por ejemplo, esos, o los que involucren la palabra men, es por ejemplo businessmen, que es hombre de negocios, ¿cierto? Pero entonces, como ya sabemos, pues hay mujeres de negocios, entonces women, business women. Entonces, mujer de negocios. Listo. Ahora hay cosas, por ejemplo, ya como un cura es priest, y por ejemplo una monja es nun, pero digamos que son contadas realmente las excepciones y son menores las excepciones que tienen una versión femenina y una versión masculina en cuanto a las ocupaciones. Pensamos mucho en las profesiones, pero no, también están las ocupaciones en general. Ok, entonces los dejo con este para que repasen también la pronunciación de ocupaciones, para que ustedes empiecen también a dar información personal de ustedes con mayor conocimiento del vocabulario. Occupations. Dentist. Dentist. Police. Police. Teacher. Teacher. Hairdresser. Hairdresser. Engineer. Engineer. Butcher. Butcher. Carpenter. Carpenter. Painter. Painter.
Lawyer. Lawyer. Pilot. Pilot. Nurse. Nurse. Doctor. Doctor. Cleaner. Cleaner. Singer. Singer. Farmer. Farmer. Writer. Writer. Firefighter. Firefighter. Chef. Chef. Artist. Artist. Astronaut. Astronaut. Veterinarian. Veterinarian. Receptionist. Receptionist. Accountant. Accountant. Politician. Politician. Journalist. Journalist. Electrician. Electrician. Baker. Baker. Photographer. Photographer. Scientist. Scientist. Mechanic. Mechanic. Businessman. Businessman. Dancer. Dancer. Postman. Postman. Nanny. Nanny. Model. Model. Plumber. Plumber. Cashier. Cashier. Driver. Driver. Salesman. Salesman. Ok, people. Bueno, este repaso tenía como intención de que la intención de que ustedes puedan como refrescar un poco esos conceptos básicos, ¿ok? Entonces, quiero que tengan muy en cuenta todas estas reglas, todas estas recomendaciones, porque obviamente el verbo to be
se sigue empleando de la misma manera en presente simple. Y entonces vamos a mirar rápidamente las reglas para la conjugación de los otros verbos, para que ustedes lo puedan también ver. Y en este nos vamos a empezar a concentrar en nuestra sesión de mañana a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces veamos cómo es este. Mañana profundizamos más en este, pero quiero dejarlos con la idea, ¿no? El presente simple, ¿no? Ya sabemos que es ese verbo, ese tiempo que sirve para hablar de cosas que están sucediendo en este momento, pero que continúan sucediendo en el futuro, cosas que van a suceder en el futuro que ya están programadas, ¿cierto? Entonces sucede algo muy sencillo. Los demás verbos en este tiempo, solo en este tiempo, no tienen ninguna regla de conjugación y resulta que hay muchos verbos también regulares e irregulares en el inglés. Después les comparto un listado de verbos regulares e irregulares para que lo puedan usar como material. Pero entonces resulta que hay una regla muy simple. Los muchachos de la tercera persona del singular, que son he, she, it, él, ella, eso, tienen un cambio con todos los verbos, excepto el verbo to be, que ya saben que ellos tienen su propia conjugación, porque es un verbo altamente irregular. Cualquier verbo, regular o irregular, para ellos. Para todos los demás, si el verbo es, por ejemplo, eat, comer, entonces para yo, para tú, para nosotros, para ellos y para ustedes, el verbo se escribe eat. ¿Yes? No cambia. El verbo puede ser irregular, como correr, también run, R-U-N, entonces también se escribe I run, you run, we run, they run, you run, todos iguales. Pero para he, she, it cambia. Al verbo se le va a agregar en la conjugación una S al final. Entonces, la misma estructura, persona, subject, verbo, complemento. Entonces, si es para los demás, que no son he, she, it, el verbo se comporta igual. You play soccer. Tú juegas fútbol. Pero para he, she, it, tenemos que agregar una S al final del verbo. Entonces, he plays soccer. She plays soccer. It plays soccer. Se agrega la S. Pero hay unas normas ortográficas a tener en cuenta. Por ejemplo, el verbo play no tiene ninguna norma ortográfica específica, solo se agrega la S. Pero si el verbo termina en doble S, SH, CH o X, en lugar de agregar solo la S, agregamos ES al final. Por ejemplo, el verbo extrañar, miss. Entonces, he misses his mom. Él extraña a su mamá. She misses his mom. Ella extraña a su mamá. It misses his mom. It mom. Esto extraña a su mamá. Si el verbo termina en O, como el verbo hacer, do, también se le agrega ES. No S solita, ES. Do se convierte en does. Y entonces también he does his homework. Él hace su tarea. She does his homework. Ella hace su tarea. It does its homework. Esto hace su tarea. Y si el verbo llega a terminar en Y y antes hay una consonante, ojo porque play termina en la vocal Y, cambiamos la Y por una I latina y agregamos ES, como en el verbo volar, fly. Entonces, he flies this afternoon. Él vuela esta tarde. She flies tomorrow morning. Ella vuela mañana en la mañana. It flies soon. Esto volará pronto, por ejemplo. Entonces, esta imagen también la dejo para que ustedes la recuerden, porque es la norma, ¿cierto? Únicamente para he, she, it. No cambian. Los demás verbos permanecen inmutables en el presente simple, pero para he, she, it son estas reglas ortográficas. Únicamente tengamos en cuenta las terminaciones diferentes, WS, SH, CHX, o agregamos ES, y si el verbo termina en Y y antes hay una consonante, la cambiamos por I latina y agregamos ES. Normas ortográficas para que no nos compliquemos y entendamos que estamos en presente simple. ¿Ok? Preguntas ahora sí.
Claro, por mi parte, profe. ¿No hay preguntas? Bueno, listo. Entonces vamos a mirar otra vez nuevamente cuántas personas andan por aquí. 30 personas, muy bien, buena asistencia. Espero que sigan así de juiciosos con el resto de sesiones. Ok, bueno. Voy a dejarles todo este material de consulta para que ustedes puedan tenerlo, consultando cuando quieran. Lo dejamos en el Classroom, ¿cierto? En el aula de la que hablamos la semana pasada para que ustedes puedan consultar todo. Y entonces mañana nos vemos nuevamente a las 8 de la mañana. También nos conectamos, hacemos links para las diferentes horas. No hay listado, Angie, tranquila, yo ya tomé la asistencia de otra manera, no te preocupes. Y mañana entonces vamos a entrar un poco ya más en el tema del presente simple para que podamos empezar a ensamblar algunas frases con ellas y continuamos con otros temas de un montón de conectores y un montón de estructuras que tenemos. Está programada para las 8 de la mañana la sesión, no sé si ustedes quieran 8 en punto, 9, 8 y media, ¿cómo les parece mejor? Si no me dicen nada, la dejamos a las 8. Yo no tengo ningún inconveniente a las 8. 8 dice Angie. 8 está bien, perfecto. Sí, con eso de pronto les rinde un poco más la mañana para no correrla demasiado. ¿Quién dijo que no había podido entrar a Classroom? Pilar. Hi, teacher. Hi. Teacher, ¿será que tú me puedes compartir nuevamente el link donde puedo ver el Classroom? Sí, señora. Gracias. Ya voy para acá, precisamente voy a copiarlo para que ustedes puedan... Entonces, suelto el agua por acá. Voy a copiar ya mismo el link de la invitación. Nuevamente, en WhatsApp está la invitación y está el link. Están desde la semana pasada allí los dos. Acabé de dejar el link y el link de invitación y voy a dejar el código, que es la otra manera de entrar, ¿no? Recuerden, ingresan con su correo de Gmail personal, buscan las aplicaciones de Google en los 9 punticos arriba del correo, buscan Classroom y o bien le dan clic a este link al que dice Classroom, Google, etcétera, que es la invitación, ¿cierto? Y lo entra directamente, solamente se agregan o entran con el código que está abajo, que es el más corto, buscan Classroom y se añaden a una clase. Esta clase, pues, con este código único entran directamente solo a esta aula, ¿ok? Igualmente, en el grupo de WhatsApp ya se encuentra desde el jueves pasado, está para que ustedes se añadan. No se preocupen que igual así no estén desde la semana pasada, van a poder ver todo el material sin ningún problema porque queda visible todo el tiempo el material, ¿ok? Listo. Julie. Profe, una pregunta. ¿Tú vas a hacer llamado a lista normalmente en todas las clases o no? Yo no llamo lista para que nos demoramos mucho. Yo la estoy llevando de otra manera, por lo menos mientras estoy en Meet. Ya cuando tenga Teams, espero que sea pronto. Ya estoy sufriendo porque no tenemos. Se descarga el listado de otra manera, ¿listo? Entonces no se preocupen que yo siempre estoy pendiente de que no se me pierda la asistencia. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces muchas gracias. Que estén muy bien. Buena tarde. Nos vemos mañana entonces a las 8 de la mañana. Ya les envío el link de mañana a las 8 para que no tengamos ningún problema. Esto ya me va a sacar acá de la reunión. Cuídense mucho. Buena tarde. See you tomorrow at Gracias, 8 profe, a.m. nos vemos. Bye.